Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. El Centro Mexicano de Sindonología les da la bienvenida a nuestra conferencia mensual. El día de hoy vamos a tener la conferencia de los caballeros templarios, los verdaderos caballeros templarios y la sábana santa. ¿Sí? Va a impartir el ingeniero Héctor David Acisniega Cruz, que pertenece al Centro Mexicano de Sindonología desde fines del siglo pasado. Aunque su formación profesional fue en el área de ingeniería en electrónica, comunicaciones y computación, hoy se desempeña como corrector de estilo en la editorial Rema, apoyando la producción de los libros de José H. Prado Flores y la Escuela de Evangelización San Andrés desde Guadalajara, México. Buscando la solidez de la doctrina católica, fue a través de la lectura y la ciencia que llegó a conocer con más detalle la sábana santa. Participó 17 años administrando una librería parroquial y dando servicio en la parroquia central de su ciudad natal, empapándose de la liturgia y su significado. Ha compartido conferencias sobre la sábana santa y la relación con la Biblia, el paso del tiempo, las cruzadas y como puerta de la fe, entre otras. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por compartir con nosotros. Entonces, hoy vamos a conocer a los verdaderos caballeros templarios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron? ¿Dónde están? Si es que están por ahí. ¿Y cuál es su relación con esta fascinante reliquia que es la que nos une al Centro Mexicano de Sindonología, la Sábana Santa? Los verdaderos caballeros templarios y la Sábana Santa. La intención de esta conferencia, pues, es llevarnos a un momento de reflexión, pero también recabar información real, toda ella fidedigna y de fuentes confiables, sobre este personaje que ha cambiado la historia, que la ha partido en antes y después de él, que es Jesucristo de Nazaret, y por lo tanto, como sindonólogos, les invitamos a que iniciemos en su nombre, haciendo la oración del sindonólogo. Señor, que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos, y recibe nuestros actos para que, unidos a tus méritos, podamos, después de la muerte, contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración tiene licencia eclesiástica. Los caballeros templarios, unos personajes que han sido encumbrados hasta lo heroico, pero también sobajados en cuestiones que los relacionan con ocultismo, con prácticas secretas, iniciáticas. Entonces, vamos a ver de verdad quiénes eran los caballeros templarios. Su frase más conocida, su lema de esta organización de monjes militares, era una frase que está tomada de las Santas Escrituras, que es non nobis domine, non nobis, sed nomina tuo da gloriam. Obviamente eso es latín, y significa no a nosotros, Señor, no a nosotros, sea a tu nombre la gloria. Está tomada del Salmo 115, el primer versículo, y que refiere o presenta exactamente de lo que se trataba su misión, ser servidores. O sea, ellos pudieron encumbrarse mucho, pero la gloria siempre se la dieron al Señor. ¿Ante quién se inclinaban entonces estos caballeros templarios? ¿Quiénes eran? ¿De dónde surgió una organización que conjugara a los monjes, que se supone que son hombres de oración, con soldados o guerreros que pueden desenvainar una espada en contra de un atacante, ya sea de la fe o, como vamos a ver en esta historia, de los lugares santos? Efectivamente, las verdaderas batallas se ganan de rodillas ante Dios en la oración. Así es que con este monje orante vamos conociendo quiénes son los caballeros templarios. Vamos a esta primera parte, que es conocer la sábana santa, que es esta reliquia de la cual vamos a hablar, y veremos en qué momento los templarios tuvieron que ver con ella. ¿Qué es la sábana santa? Para aquellos que no nos han acompañado muy seguido, tenemos que
explicarles que la sábana santa es un lienzo de lino que pesa pues, un poquito más de 1 kilo, o sea, es una tela muy ligera y manchada ciertamente, y que se conserva en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. La sábana santa extendida es esta especie de lienzo más largo que en su totalidad puede cubrir al cuerpo de un ser humano. En este caso está manchada de la imagen de un hombre adulto de alrededor de los 30 a los 36 años, de complexión atlética y que coincide en en todas las descripciones, en todos los puntos específicos de lo que sucedió en la pasión y muerte de Jesucristo, como lo narran los evangelios. Así se vería al salir del sepulcro y hoy la tenemos así. Estas dos líneas que vemos más notoriamente son quemaduras que sufrió en un incendio en 1536 y que la dejaron marcada ya para siempre. Sin embargo, estas dos líneas enmarcan correctamente la doble figura de este ser humano. Aquí está la cabeza, bueno, el rostro, el pecho, las manos, los pies. Bueno, la punta de uno de los pies, la parte cabeza con cabeza estaría la parte dorsal, la nuca, la parte de la espalda, la región glútea y es así, un pie bien plantado y bien colocado. En total, medía aproximadamente 4 metros 30 centímetros por 1,10. En el año 2002 se le hizo una especie de planchamiento, se le podría decir, se le quitaron unos parches de respaldo que tenía para que no se siguieran rompiendo estos 16 triangulitos y ahora se ve así, ya extendida, tiene 4,46 metros por 1,10. Esa es la sábana santa. Pero la intención es que ahora, para que no se siga deteriorando con más velocidad, se conserva en una teca, en un estuche de alta tecnología con atmósfera controlada para que ni proliferen las bacterias aerobias ni las anaerobias, ¿verdad? Aquellas que se alimentan de oxígeno. Entonces tiene un gas inerte, está muy cuidada y se presenta al público solamente en momentos muy especiales a los que llamamos ostensiones. Aquí tenemos al obispo de Turín, ¿verdad? Viéndola en su cubierta protectora, un grupo de peregrinos a los que se les dio permiso de estar en esta ostensión, y una vez que termina la ostensión, que pueden ser unas horas, unos días, meses completos, se vuelve a guardar hasta el siguiente año jubilar o a partir del año de 1983, que ya pertenece su custodia totalmente a la Iglesia Católica. Entonces ya se puede poner cuando el Papa lo decida. En este caso ha habido ostensiones extraordinarias en el 2010, ahora por el tiempo de la pandemia se hizo 2 sábados santos seguidos en el 2020 y 2021, se hizo a través de la televisión y de las redes sociales por unas cuantas horas el sábado santo. Una vez que se termina la ostensión, se vuelve a guardar en este estuche, decíamos, de alta tecnología. No se muestra al público, se guarda, se tapa y se conserva en este altar que está en la capilla del Guarino Guarini, que es el que la diseñó, en la parroquia, decíamos, de San Juan Bautista. Esa es una vista desde abajo de la capilla del Guarino. Desde fuera, obviamente, y desde dentro también simula o se inspira la forma para recordarnos la corona de espinas, y está en la parroquia de San Juan Bautista, decíamos, en Turín, en Italia. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué 2000 años después de los eventos que pasaron en Jerusalén estamos hablando de la Sábana Santa? Bueno, se puede seguir su recorrido, por lo menos descrito, hasta 1353, que aparece en Europa. Y ha pasado, ahora vamos a hacer el recorrido al revés, desde 1578 que llegó a Turín, no se ha movido de ahí, y llegó a través de la Casa de los Duques de Saboya, que era la casa imperial de la corona italiana, cuyos
cuyo reino, cuyos principados, sus castillos y sus lugares de acogida podían ser tanto en Turín, que es el norte de Italia, como en la parte sur de lo que ahora es Francia. Así es que de Turín podemos regresar siguiendo la línea hasta Lirey y a Besançon, que fue donde estuvo, y Chambéry, otros de los lugares en donde estuvo. ¿Cómo llegó a Europa? Bueno, si seguimos la ruta, vamos a tener en cuenta este número, esta fecha, el año 1204, que pudo haber hecho una pequeña escala en Atenas, pero que venía desde Constantinopla. Y eso es lo interesante, también lo vamos a ver ahorita en la secuencia. En Constantinopla habrá llegado en el año 944. Hay registros de esa tela que se exhibía y que tenía el cuerpo de un ser humano impreso por ambos lados y que se exhibía cada Viernes Santo. A Constantinopla habrá llegado después de un forcejeo, de un trato, digamos, no muy favorable para la ciudad de Edesa, lo que es Urfa en Turquía, y en esta ciudad habrá llegado desde Jerusalén. ¿Por qué lo hicimos así? Para darnos una idea de que en Jerusalén todos estamos conscientes de que empezó toda esta historia. A Jesús lo pusieron en el sepulcro, es una representación, no necesariamente exacta, ¿verdad? Donde se evidencia que hay una sábana, que hay un lienzo muy grande en el que se envuelve el cuerpo del Señor. No necesariamente fue así, decíamos, porque la imagen está grabada también del rostro en el interior de la sábana. Del sepulcro vacío fue lo único que encontrarían, no estaba el cuerpo. Encontraron la sábana allanada, aquella sábana con la que habían cubierto el cuerpo del Señor, ya estaba desinflada, o sea, igual como la habían dejado, pero sin cuerpo. Y dice San Juan, el evangelista, ¿verdad?, que cuando vio los lienzos tal como los habían dejado, pero sin su ocupante, sin el que estaba ahí antes, el cuerpo del Señor, entonces Juan vio y creyó. Porque hasta entonces, continúa diciendo el texto bíblico, no había entendido aquello de la resurrección. Si hubiera visto la sábana abierta y extendida, como cuando en la mañana nosotros nos levantamos de la cama, bueno, pues habrá dicho, no estaba muerto, ¿verdad? A lo mejor se recuperó y se salió caminando por propio pie. Si no estuviera ni la sábana ni el cuerpo, habría pensado, se lo llevaron, alguien lo robó. Pero al ver la sábana tal y como estaba, pero sin el cuerpo, entendió que había pasado algo sobrenatural. Esta escena, este cuadro está tomado de la película El Resucitado, donde el personaje que está viendo esta imagen, ¿verdad?, dice, solamente es sudor y aromas, sudor y óleos con los que habrían puesto al Señor. Y sin embargo, no necesariamente, porque esta tuvieron que hacerla con la imagen que más nos recuerda el rostro, que es la imagen en negativo fotográfico. Por eso aquí este 3 invertido está en blanco, que en ese momento debía haber sido en rojo, porque era de la sangre que emanó de la frente del Señor. ¿Qué habrá pasado? Bueno, pues que cualquiera de los apóstoles, ¿verdad?, ya ahora no tenían, primero, miedo a la prohibición o a la ley judía que decía que cualquiera que tocara algo que estuvo en contacto con un cadáver quedaba impuro. Bueno, primero, porque ya no tenían miedo a la tradición judía, ya no se consideraron judíos, sino cristianos, seguidores de Cristo. Y segundo, porque pues en realidad ese lienzo tocó a Cristo cuando estaba muerto, pero al haber resucitado, entonces se elimina el argumento, esas reliquias, ese lienzo no pertenece a un muerto, pertenece a alguien que está vivo. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, de otro momento, representado como habrían los apóstoles cuidado algo que que habría tenido contacto con su maestro. Y este rostro, digamos, empieza una leyenda diferente, que es la leyenda del rostro del Señor o del mandilion. Mandilion, que es la palabra griega que significa algo así como mantelito, telita, en la cual se decía que había un rostro, el rostro de Jesús, impreso de una manera sobrenatural.
Este personaje que vemos aquí es el rey Abgar V de Edesa, justamente, que cuenta la tradición que él habría oído, él tenía esta enfermedad terrible que es la lepra negra, y habría oído de la fama de aquel sanador en Jerusalén que podía sanar a los ciegos, podía hacer que sanaran a los leprosos, que hasta resucitaba a los muertos. Entonces se cuenta que una comitiva fue a buscarlo y regresó con esta telita porque Cristo ya no estaba. Otra tradición dice que fue uno de los apóstoles, tal vez San Judas Tadeo, el que llevó esta tela y una vez que el rey tomó contacto con ella, sanó de su lepra. Luego entonces él y toda la nación, toda la ciudad que gobernaba, entonces se volvieron cristianos. Esta leyenda dio origen a otro personaje que es el lienzo de la Verónica. La Verónica, la palabra que da origen a este nombre, es en realidad dos palabras en griego, vero icon, que significa verdadera imagen. Luego entonces, aunque aparezca en la estación número 6 de nuestro Via Crucis tradicional, pues el lienzo de la Verónica, que sería esta mujer piadosa que habría enjugado el rostro de Jesús y con el cual se quedó plasmado en ese lienzo, su rostro, bueno, pues habría nacido a lo mejor de este contacto o de saber que existía un lienzo con el rostro de Jesús. De ahí que incluso en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, aparece y está grabada, esculpida, esta Santa Verónica, también haciendo alusión al lienzo. Este lienzo y muchas de las representaciones artísticas que nos recuerdan el lienzo de la Verónica, si se dan cuenta, siempre tiene dos características muy cuidadosas. Primero, que es una tela a veces un poco más larga de lo normal, que podrían no pensar. Y segundo, esta aureola alrededor del rostro, que pues sí, se ha tomado como signo de santidad. Y en el caso de Jesús siempre se agregan estas líneas para hacerla una aureola cruciforme, en forma de cruz, y luego le agregan las letras griegas, alfa y omega, para no tener duda de quién es ese rostro. Pero nuevamente su atención queremos ponerla en este lienzo y el círculo. ¿De dónde habrá salido eso? Bueno, si la sábana santa la doblamos en cuatro, mejor dicho, 4 veces, por la mitad y nuevamente por la mitad, aparece solamente la sección del rostro, si nos damos cuenta. Este doblez está dibujado aquí con el lienzo en negativo fotográfico, ya vamos a llegar a ello. Pero para darnos una idea de que este rostro se podía ver enmarcado y este lienzo que contenía el rostro de Jesús, tal vez tuvo su origen en el Mandilion de Edesa, donde se decía que había una telita, una tela que contenía el rostro de Jesús. Y como nada más se dejaba ver esta parte del rostro, ¿verdad? Se le cubría con esta tela dorada extra, entonces de ahí pudo haber salido la idea de las aureolas para remarcar la santidad. ¿Cómo sabemos eso o por qué lo intuimos? Bueno, porque en esta otra representación del mismo rey Abgar V, en un códice muy antiguo, encontramos que aquí está otra vez la parte del rostro, pero si nos damos cuenta, aquel personaje que puede ser un apóstol o puede ser un dignatario que trae el lienzo, si se dan cuenta, tiene una excesiva cantidad de tela que aquí hasta se dobla y sin embargo lo importante es el rostro, ¿verdad? Entonces, esta tela se da a entender que era mucho más larga y solamente el rostro fue lo que en ese momento se destacaba. ¿Qué pasó con esa tela? Bueno, pues murió el rey, desgraciadamente, ¿verdad? Su hijo, su sucesor, no confió ya en los cristianos y volvió al paganismo, así es que los cristianos, de ser protegidos, empezaron a ser perseguidos y se da cuenta que la reliquia fue guardada en uno de los muros de la ciudad. Ahí permaneció oculta, muy probablemente los que sabían dónde estaba se fueron a la tumba con ese secreto, nadie supo dónde estaba y durante 500 años nadie se enteró del Mandilion. Hasta que hubo una inundación en esa ciudad, el muro occidental de esa fortaleza, de esa ciudad amurallada, recibió muchos daños y entonces al repararlo encontraron esa tela.
Ese mandilion entonces le empezaron a llamar así, tetradiplón, lo cual significa doblado en 4 partes. Eso nos da una idea de que se hablaba de una tela mucho más larga. De esa ciudad de Edesa, todavía caminó hacia Constantinopla en el año 944, cuando Constantinopla quería recuperar la mayor cantidad de reliquias posibles, y se cuenta que hizo ese trato con la ciudad de Edesa, o sea, no te invado, pero dame la reliquia que conservas, y entonces permaneció en Constantinopla. Ahí la vamos a dejar hasta que aparecen en escena los caballeros templarios. ¿Quiénes son los caballeros templarios? ¿Cómo es que llegamos a romantizarlos tanto que ahora son sinónimo de una organización muy bien cimentada, muy afianzada, muy efectiva, pero que conserva cosas en la secrecía, en el anonimato, que conserva cosas ocultas? Esta representación de 2 caballeros en una misma cabalgadura obedece a su lema, el cual vamos a ver ahorita, pero vamos a hacer un poquito de recuento. Los caballeros templarios surgieron como una necesidad. Es más, todas las cruzadas y todas las órdenes de caballeros surgieron como una necesidad de recuperar lo que se había perdido. ¿A qué me refiero? A que tenemos que regresar en el tiempo y ver cómo fue la expansión del cristianismo. Aquí tenemos hasta el año 225, ya no solamente era Jerusalén, sino era Alejandría, era Roma, era justamente Constantinopla, eran Antioquía, sí, los 5 lugares, los 5 centros cristianos que incluso se mencionan en la Biblia y que eran literalmente la fuente de la evangelización. Estos puntitos en azul oscuro es lo que era hasta el año 225, y hasta el 606, hasta el 600, cerremos el número, hasta el siglo VII, era todo lo que está en azul. ¿Qué significa? Que Europa era cristiana hasta el siglo VII. Esta es la parte de la famosa península de Cachemira, que ahorita están en la guerra bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? El norte de África, decíamos Alejandría, el norte de Egipto, prácticamente todo el noroccidente del continente africano. En fin, esto era todo de dominio y de evangelización cristiana. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, aquí en el desierto de Jarrá, que es un desierto que tiene piedras de basalto negro, se encontró una inscripción muy curiosa y muy reveladora, que si la vaciamos al dibujo, ¿verdad? Podemos encontrar esta oración. Oh Isai, ayúdalo contra aquellos que te niegan. Jesús en este desierto y en el Qumran es llamado Isa, lo cual corresponde al nombre divino Sai. Es el que está circulado aquí, miren. Ese es el lugar de la inscripción, donde invocaba este texto memorial. O sea, una oración grabada en la piedra. El autor pone aquí su genealogía, está pidiendo por un tío probablemente, y dice, ayúdalo contra aquellos que te niegan. O sea, la evangelización ya había surtido efecto, ya había expandido por todo ese lugar. Pero se viene un eclipse, se viene un momento dentro de la historia en donde esta representación aquí del eclipse empieza a hacerle sombra a la cruz. ¿Cuál es ahora la luna, verdad? Cubierta, eclipsada, en menguante. Es símbolo de otra de las grandes religiones monoteístas del mundo, que es el Islam. Y estos 2 símbolos entran en conflicto. Pero vamos a dejarlo claro, ¿verdad? Sin juzgar con criterios del siglo XXI los eventos de los primeros siglos, hay que entender que cualquiera que ahora te hable de las cruzadas te presenta como si fuera una invasión, que fue una masacre, que fue un gran error de la cristiandad, pero vamos a verlo. Dice la tercera ley de Newton, ¿verdad? Cada acción tiene una reacción.
Y los estadounidenses tienen esta secuencia o esta forma de decir, de eliminar culpa cuando aparece the first blood, o sea, la primera sangre. ¿Quién pegó primero? Acordémonos que la primera cruzada fue en el año del 1095, o sea, en el siglo XI. Y justamente fue 460 años después de la primera invasión musulmana a una ciudad cristiana. Fue 457 años después de que cayó Jerusalén, ¿sí? La Jerusalén cristiana se fue al dominio musulmán. Fue 453 años después de tomar Egipto cristiano por tropas musulmanas, 427 años después del ataque de Constantinopla y el bloqueo al acceso de la ciudad, o sea, también se fueron sobre Constantinopla, 380 años después de la invasión musulmana a España, 363 años después del ataque musulmán a Francia, 249 años después del ataque y saqueo musulmán a Roma, con destrucción de cientos de templos cristianos, donde se esclavizó a los sobrevivientes y con la orden de que o se hacían musulmanes o se iban ya, los mandaban ya con su Dios. Y pues sí, muchos tomaron el camino del martirio, pero otros decidieron hacerse musulmanes. Así es que al inicio de las cruzadas, en el año 1095, el imperio musulmán ya había invadido 2/3 partes del mundo cristiano. Así es que no fue una invasión cristiana de las Tierras Santas, fue una recuperación de los lugares santos. Entonces, insisto, no hay que juzgarlo con criterios del siglo XXI. Es como cuando los papás, ¿verdad?, que ven a los niños peleando, a los hermanitos, y les dicen, no me importa quién lo inició, acaben ese peleito ya. Entonces, así vamos a pensarlo ahorita. Vamos a dejar las cosas que en ese tiempo, así se resolvían las cosas con pues la guerra, no había otra, ¿verdad? Aquí tenemos un gráfico muy claro, muy ilustrativo, donde nos dice que cuando en el siglo VII aparece Mahoma y su idea de cómo es Dios, ¿verdad? Hace que toda esta parte, la península arábiga, se vuelva a la religión musulmana. Después, empiezan los califatos, o sea, los reinos internos, ¿verdad? Y los califas o el sultán hacía una siguiente expansión. Aquí vemos cómo cayó todo el norte de África, Alejandría, y en un tercer momento, hasta el siglo octavo, hasta el 750, ya habían conquistado, decíamos, incluso la península ibérica, parte de Francia, todo el norte de África, ahora sí, y lugares ya tan cercanos a Europa desde el otro lado, como Turquía y Constantinopla. Ya estaban a las puertas de Europa. Luego entonces el Papa Urbano II en el año 1095 dijo, Dios lo quiere, ¿sí? O sea, como diciendo, pues ya estamos con el agua hasta el cuello, entonces, pues a ver, señores feudales, ustedes que tienen los medios, organícense. Y eso dio lugar a la primera cruzada. Cruzada es, el nombre proviene de cruce signati, que significa que van marcados con el signo de la cruz. ¿Por qué? Porque en sus vestidos, ¿verdad? Llevaban una cruz roja en el frente cuando se iba a Jerusalén y la ponían en su espalda cuando venían de Jerusalén. Las cruzadas en total fueron 8 incursiones que trataron de hacer eso. La primera, de hecho, lo logró, que fue recuperar Jerusalén, y decíamos, esta eterna pleito, ¿verdad? Que podemos llamarlo eterno, porque desde entonces parece que enfrenta a los creyentes en Jesús contra los creyentes en Alá, ¿verdad? Esa sería una representación de un sultán, en este caso Saladino, porque pues, ellos no representan ni a Mahoma, su mayor profeta, ni a Dios, ¿verdad? Ellos le llaman Alá. Entonces, no se trata de pelear las Sagradas Escrituras, la Biblia, como la conocemos, con el Corán, sino que entendamos que son dos versiones de entender a Dios diferente. Curiosamente, la Biblia, pues sí nos invita pues, a abrirnos a los otros credos y recibirlos, aunque el Corán tiene unas partes un poquito intensas que justifican la guerra santa, o sea, el atacar a los pueblos.
Digo, obviamente también la Biblia habla de muchas invasiones y de que Dios ordenaba destruir los pueblos hasta que no quedara ninguno, pero hay que recordar que eso fue en el Antiguo Testamento, no es la enseñanza de Cristo, que es ya la plenitud de la revelación. Pero continuamos entonces. ¿Están enfrentados los credos? Bueno, vamos a verlo. ¿Y hasta qué consecuencias llegaron? Decíamos, hay en total 8 incursiones a las que podemos llamar históricamente cruzadas, pero la primera fue la más importante porque sí, varios reinos, lo que entonces eran los francos, la región de Hispania, ¿verdad? Empezaron a ponerse de acuerdo y a lo largo incluso de Alemania operaron, digamos, los grandes señores feudales y lograron llegar a Jerusalén y conquistarla. Cuenta las crónicas de la historia, ¿verdad? Que sí fue un baño de sangre, que desgraciadamente pues era, insisto, a la fuerza. No hay que romantizar la guerra, ni hacer una apología de la violencia, pero hay que entenderlo, que así era como se conquistaban los reinos, desgraciadamente. Entonces, una vez que se conquistó el reino de Jerusalén, ¿sí? Este habría sido el Jerusalén de entonces, ¿verdad? Y así se le llamó, el reino de Jerusalén. Ya no era nada más la ciudad de Jerusalén, ahora el reino de Jerusalén, y se nombró a uno de los caballeros que fueron, el rey Balduino, para regir ese reino. Pero, pues como en todo, ¿verdad? Una vez que ya se logró, ahora tenían que defender esos territorios reconquistados. ¿Y por qué Jerusalén es importante? Bueno, pues que fuera de la ciudad, ¿verdad? Estaría el sepulcro de Jesús. Hoy incluso, bueno, el siglo pasado todavía, en el siglo XX, hubo personas que querían llegar a Jerusalén y aunque hay vestigios y tumbas todavía de este primer siglo, pues obviamente no iban a encontrar la tumba de Jesús tal como estaba, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que obviamente las tumbas tenían esta disposición, había una antecámara donde se preparaba el cuerpo, muchas de ellas en una segunda cámara y excavado en la roca se colocaba en esa plataforma el cuerpo del difunto. Después de un año que ese cuerpo había permanecido ahí y que ya nada más quedaban los huesitos, la familia podía entrar y colocar esos huesos en otra urna de piedra, que era un osario. Eran criptas familiares. La de Jesús fue por muchas razones diferente, porque la había mandado a hacer José de Arimatea, nadie había sido enterrado ahí todavía, y era una tumba nueva. Entonces, Jesús habría quedado de esta forma, el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Dentro de una sábana, de esa sábana que le habría cubierto, la parte que tocaba la plataforma, y después sobre la cabeza se pondría la segunda parte del lienzo. Este habría sido el esquema, ¿verdad? De esa antecámara y de esa cámara donde estaría el lugar del sepulcro. Esta forma nos invita a ubicar que aquí estaría la piedra del Gólgota, el lugar de la crucifixión, y este sería el Santo Sepulcro. Esta silueta de la Basílica del Santo Sepulcro es la basílica como hoy la conocemos. Es esta, que está en Tierra Santa, administrada por por los católicos, por los ortodoxos, y también por una línea de los judíos, porque este lugar lo consideran santo por esas 3 religiones. A esta primera entrada, ¿verdad? Le llaman la piedra de la unción, que no necesariamente está en la antecámara, sino que sería como parte de las losas originales, y este cubículo especial protegería esa roca en la cual se habría efectuado la resurrección. La evidencia, pues que a lo largo de los siglos, en muchas de las cámaras aledañas a esta basílica, han encontrado inscripciones de estas cruces, de las cruces votivas, o sea, como un recuerdito de las personas que hacían la peregrinación. Y se dan cuenta, tiene una forma muy particular, que ya nos recuerda a los caballeros cruzados, ¿verdad? Los que traían esta cruz paté, o sea, anchita de las partes externas. Esta es la losa del sepulcro, ¿verdad? Dentro de ese cubículo, y investigaciones más recientes han encontrado vestigios en las paredes de estos lados, ¿verdad? Acá y acá,
que son piedras testigo de piedra caliza, de muy probablemente del primer siglo. Luego entonces, esta piedra, ¿verdad?, que está protegida, es donde se habría obrado la resurrección. Por eso lo consideramos el lugar más santo de la cristiandad. Así es que era necesario protegerlos. Y los caballeros de las órdenes, primero, los caballeros cruzados como tales, ¿verdad?, pues eran caballeros mientras estaban las cruzadas. Pero hubo la necesidad, insisto, de que se protegieran los caminos de peregrinación, porque obviamente los musulmanes pues querrían recuperar ese territorio, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de ese imperio bizantino, de los reinos de Jerusalén y el reino de Chipre, ¿verdad? Que en su momento también se habían recuperado. Pero como estaban muy lejos de Europa, muy desconectados, pues las guerras y los intentos de reconquista no eran para nada extraños, sino casi era el pan de cada día. Luego entonces, ese sería, ¿verdad?, la ciudad de Jerusalén ya amurallada. Eran caminos muy solitarios, muy peligrosos, y pues sí, obviamente hubo quien dijo, mejor acompaño a los peregrinos. Bajo la inspiración de este caballero que había participado en esa primera cruzada, se llama Hugo de Payens, él y otros 8 compañeros dijeron, nosotros queremos hacer ese servicio de proteger las rutas de peregrinación, de cuidarlos, y pues obviamente el Papa vio con buenos ojos esa intención, el Papa de su tiempo, y les dio la autorización para formar una orden religiosa militar. Esos caballeros que ya ahora fueron ordenados, se les dio un lugar, una pequeña capilla, al lado de donde se supone, o mejor dicho, la historia decía que estaba el templo de Salomón, y de ahí que entonces se les llamó la orden de los caballeros del templo o del temple, los templarios. Pero su nombre correcto, su nombre original es la milicia de Cristo, o sea, su nombre completo pues es los pauperes conmilitones Christi Templices Salomonis, o sea, los pobres soldados de Cristo del templo de Salomón. Así podríamos traducirlo en versión libre. Insisto, monjes y guerreros. Muchas veces se piensa en la parte del guerrero, pero pocas veces pensamos que también eran hombres de oración, monjes literalmente. Entonces, si a nosotros a veces nos da flojera hacer una oración en la mañana, pues estos hombres de oración, como cualquier monje, ¿verdad?, tenían sus maitines, que es hasta antes de que salga el sol, los laudes cuando ya amaneció, tenían sus oraciones de la hora prima, que es la primera hora de la luz del día, tenían misa diaria, tenían la hora tercia, que es a las 12 del día, la hora sexta, que es a las 3 de la tarde, la hora nona, que es a las 6 de la tarde, las vísperas y las completas. O sea, todo su día estaba alrededor de la oración. ¿En qué momento podrían pensar en otra cosa? Pues no, ¿verdad? Aquí está otra secuencia, ¿verdad? Decíamos, los maitines es desde antes de amanecer, los laudes que es amaneciendo, la hora prima es a las 6 de la mañana, la tercia a las 9, la sexta a las 12, la nona a las 15, las vísperas que es en el atardecer y las completas antes de irse a dormir. Así para que nos demos una idea en qué momento esos hombres de oración y que vivían en conventos, vivían en refectorios comunes, dejaron de ser solamente monjes para ser también guerreros. Aquí tenemos otra de las órdenes que nació en ese tiempo, que es la orden franciscana. Ellos sí, solamente se dedicaban a la oración y a la vida comunitaria, por lo tanto de ellos pues siempre tenemos una idea más apegada a la teología, más apegada a la espiritualidad, pero no necesitando enfrentarse a las cosas del mundo. Y a veces cuando vemos esta imagen, decimos, los caballeros templarios. Bueno, aquí hay un caballero templario y otras órdenes religiosas. Los distinguimos por el escudo que les acompaña. Esta cruz patela que está en el centro, ¿verdad?, está roja con las puntas anchas, de la cruz templaria. Esa dio origen a estos que son los caballeros, son los hospitalarios, ¿sí?, que es los hospitales del Hospital de San Juan. Así se llamaron porque ellos se especializaron en
auxiliar y atender a los enfermos que en las arremetidas de los asaltantes pues salían heridos. Entonces de ahí empezó los hospitalarios. Después los teutones, que era una línea que pertenecían al linaje alemán, y esta cruz de Jerusalén representa a los defensores del Santo Sepulcro, que ya estábamos viendo, y esta otra con la punta más larga hacia abajo es la de la Orden de Santiago, que aunque eran templarios originalmente, se quedaron en la península ibérica para obrar la reconquista de la península y regresarla al dominio de la cristiandad. Así es que estos, por ejemplo, decíamos, es un caballero hospitalario, este es un teutón, y aquí tenemos un templario, y esta cruz patria, ¿verdad? Ya sea la anchita, a veces se le decía que en la organización interna de los templarios había varios grados, y el capellán, o sea, un sacerdote ordenado, pero que también portaba el escudo de la orden templaria, sus vestimentas en lugar de ser blancas con la cruz en rojo, eran negras con la cruz en rojo. Por eso digo que es de la orden teutona. Y aunque dice el refrán, ¿verdad?, popular, que el hábito no hace al monje, pues sí, es un uniforme que nos ayuda a distinguirlos. Aquí, por ejemplo, estaban los monjes cistercienses, el fraile franciscano, los monjes cartujos y los dominicos, que se especializaban más en la predicación. Hoy en día, ¿verdad?, aquí está un cisterciense que podemos ver, se distingue obviamente por su vestimenta. Y así podemos ubicar que los caballeros templarios, ¿verdad?, hicieron toda una identidad a través de su calzado, de sus camisolas con las que se vestían, los escudos, que podían ser diferentes, muchos de ellos decorados con la cruz, decíamos la cruz paté, puede ser así o puede ser terminada en punta, que incluso hasta la indumentaria de su cabalgadura también recibía la decoración de las cruces. Los cascos, los yelmos, muy diferentes, pero el tradicional era el cilíndrico, con una sola hendidura para los ojos, la visera. Entonces era muy complicado entrar en batalla con eso. Y las espadas, que era su arma principal, no la única, pero sí la principal, y ese sería el ajuar de un caballero templario, con la cota de malla, con su camisola y que trae las insignias, y una capa que le daba, que remataba el conjunto, que les daba esa presencia distinguible y distintiva. Sería una representación del gran maestre, por ejemplo, ¿verdad?, con esta indumentaria de solemnidad. Luego entonces los caballeros templarios, decíamos, sí, se organizaron tremendamente, fueron muy obedientes, muy disciplinados, como cualquier orden militar, pero, decíamos, sin dejar de lado la oración. ¿En qué consistió su servicio? ¿Verdad? Muy diferente de lo que podemos ahora romantizar y pensar que eran casi invencibles e indestructibles. Bueno, sí llegaron a tener mucho poderío, porque al ser un viso de orden en un mundo tan desordenado como era el de la Edad Media, muchos señores feudales les donaron generosamente tierras, castillos, para que siguieran haciendo ellos sus labores de defensa. Entonces, si tú tenías unas tierras y delegabas una parte de ellas para una encomienda de los templarios, pues era tener el orden cerca, ¿verdad? Era casi las veces de la policía de aquel tiempo. Entonces, pues para ellos era una forma de progresar también de cada país, de cada ciudad en la que llegaban. Así es que las encomiendas y los castillos se multiplicaron por toda Europa, e incluso por la Tierra Santa, ¿verdad? Todos estos eran enclaves templarios. Llegaron en algún momento a poseer, por llamarle así, toda la isla de Chipre, que era su bastión, pero tenían encomiendas hasta España, Francia, y empezaron a tener mucho poderío. ¿Por qué? Pues porque simplemente hicieron las cosas bien, ¿verdad? Les tenían mucha fe, mucha confianza, y los mismos caballeros que hacían el recorrido a Tierra Santa, querían confiar en ellos. Y, por ejemplo, si yo voy de Francia
a Tierra Santa, pues no me llevo todo el oro y todo lo que poseo para el viaje. Entonces podía llevarlo a la encomienda del Temple de París, me daban un pergamino con ciertas claves que solamente los templarios podían encontrar o descifrar, y allá en Grecia o hasta el mismo Jerusalén me podían hacer efectivo mi herencia y lo que había yo depositado. O sea, casi son los precursores de lo que hoy llamamos el cheque de viajero, ¿verdad? O sea, el sistema financiero de los bancos, como ahora lo conocemos. Ellos habrían sido los precursores por ese cuidado que tenían de los bienes ajenos. ¿Por qué es importante, decíamos, hablar de los templarios? Porque ellos en algún momento también participaron en la cuarta cruzada, perdón. La cuarta cruzada, mal llamada así porque nunca llegó a Jerusalén, se desvió y se quedó en Constantinopla. En Constantinopla se decía que cada Viernes Santo, en una de las catedrales más grandes, la de Santa María de Blanquernes, se exhibía esa reliquia de esa tela que tenía el cuerpo del Señor por el frente y por detrás, y se exhibía así de cuerpo entero. Entonces, esta Constantinopla, ¿verdad? Se perdió esa reliquia, nadie más supo de ella, pero se sabe que algunos caballeros templarios participaron en ella, así es que la habrían cuidado. Constantinopla, ¿verdad? Desde tiempos de emperador Constantino, quería ser el centro de la cristiandad, rivalizando incluso con Roma, pero decíamos, una vez que cayó el Imperio Romano, el bizantino también cayó, y los templarios habrían guardado esa reliquia. Vamos a también dejarlo ahí en ese momento y darnos cuenta que los templarios sí, de esta imagen tan caballeresca, tan estilizada, pues dista mucho de lo que en realidad fue, ¿verdad? Efectivamente, hoy queremos verlos así, como grandes representantes de la autoridad y del bien, y sin embargo, con sus luces y sus sombras, no eran más que hombres reales. Decíamos, sí llegaron a ser mucha riqueza, tenían su propia flota de barcos, fomentaron el comercio en todo el Mediterráneo. Entonces, en lugar de ser ese casi Terminator, ¿verdad?, de la época de las cruzadas, ¿no? Eran hombres de carne y hueso, con sus luces y sus sombras, pero con un gran amor a Dios y su devoción en la oración de cada día. Y pues desgraciadamente todo lo bueno no dura para siempre, ¿verdad? Así es que empieza el declive y la caída. Era terrible seguir resistiendo, más de 200 años prácticamente, estuvieron desde 1119 hasta 1307, estuvieron ellos en esa labor de defender las rutas comerciales y de peregrinaje de la zona de Tierra Santa, y sin embargo, al no recibir todo el apoyo de Europa, que ya se les había acabado esa emoción de cuidar los lugares santos, pues se fueron quedando solos a expensas de las invasiones y las crueles guerras de reconquista. Así es que en una batalla que se le llama de los Cuernos de Jatín, uno de los sultanes, Saladino, logró una victoria terrible contra las fuerzas de los cruzados, y fue el principio del fin. Su último bastión es en una pequeña encomienda de San Juan de Acre, y eso fue el último de los bastiones templarios. Pero su derrota física en la Tierra Santa no fue la puntilla, sino más bien la política. En Europa, como ya no se les mandaban refuerzos ni pertrechos para reforzar y cuidar los lugares santos, también empezó una época difícil en cuestión de la política, digo, porque el rey de Francia, Felipe IV, apodado el Hermoso, ¿verdad? Pues como los templarios eran los que manejaban los caudales, empezó a pedir prestado
para su reino y al final terminó debiéndoles un montón. Así es que los templarios se fueron abandonando Tierra Santa, pero su derrota más fuerte estaba por llegar. Dice este pensamiento, ¿verdad? Ser leal me llevó en ocasiones a ser políticamente incorrecto, a no estar de acuerdo con todos y a decirlo, pero fundamentalmente a defender con pasión aquello que prometí y en lo que creo. Ese habría sido, digamos, su testimonio de un templario, porque sí, les decía, la intriga empezó en Francia, donde este rey, habiendo tenido diferencias con el Papa en Roma, no solamente dudó de la autoridad romana, sino que la secuestró. Y literalmente en 1307 el papado fue secuestrado a una ciudad de Francia, de Aviñón, y empieza a ser su huésped, por no decir su prisionero, ¿verdad? Clemente V. Así es que enfrente de la iglesia de Notre Dame, los últimos caballeros templarios, uno de ellos, Godofredo de Charny, que habría estado, recuerden ese nombre, Charny, habría estado entre los últimos templarios, y el último maestre templario de Francia, Jacques de Molay, habrían sido quemados en la hoguera después de que les habían sacado confesiones de cosas terribles que habrían hecho supuestamente los templarios. ¿Por qué? Pues porque se les inventó esta idea de que, como hacen ceremonias privadas, ceremonias secretas, que no harán en esas ceremonias secretas. Y se les acusó de blasfemar contra la cruz, de pecados de sodomía, o sea, de cosas muy fuertes, de índole sexual incluso, ¿verdad? Y pues eso obviamente echó a perder la credibilidad en los templarios. Así es que el viernes 13 de octubre de 1307 se dio la orden de capturar a todos los templarios. De ahí que en la imaginería popular el viernes 13 es de mala suerte, ¿verdad? Porque a partir de que ese día cayeron la orden templaria. Curiosamente, Jacques de Molay, se dice la leyenda, que él ya en la hoguera se desdijo de sus confesiones firmadas, que obviamente que las habían sacado a la fuerza, se declaró inocente y les dijo, les pronosticó a los que los habían llevado a la hoguera, el Papa Clemente V y a Felipe IV de Francia, que ellos ya rendirían cuentas en el Tribunal del Cielo. Y sí, efectivamente, en 1314 ambos personajes murieron de forma dramática. ¿Cuáles eran los crímenes a los que se les acusaba a los templarios? Uno de ellos era de que adoraban un cierto ídolo barbudo, ¿verdad? Que hoy hasta lo representan en las cartas estas del tarot, tan chafa, tan mal hecho, que era una especie de demonio barbado, ¿verdad? Algunos lo asociaban incluso con ideas de la vieja tradición sumeria. Este demonio barbado sería el Baphomet o Bahomet, y porque en algún momento se decía que ellos se arrodillaban, o se les pedía que se arrodillaran ante una imagen de un hombre barbado. Dice en la frase muy lapidaria que dio Jesús: ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Está en Lucas 16:13. Así es que ¿ante quién se arrodillaban verdaderamente los templarios? ¿Ante el poder del mundo o ante Dios? Vamos a ver, entonces, decíamos Clemente V y Felipe el Hermoso. Estos son los personajes que acabaron con la orden de los caballeros templarios. Y les decía, pero no está exento de evidencia de que Felipe el Hermoso fue el que tenía secuestrado el papado, y se tardaron, todavía hubo 7 papas más en Aviñón, en ese siglo XIV, antes de que regresara el papado a Roma. ¿Qué pasó entonces con los templarios? ¿Cuál fue su herencia? ¿Dónde está su legado? ¿Se exterminaron en 1314?
Bueno, pues el Papa, ¿verdad? Después se encontró este pergamino de Chinon, se le llama. Este pergamino es una carta que decreta la inocencia de la orden templaria y su absolución. O sea, las evidencias no fueron contundentes, se ve que fue una intriga totalmente política para destruirlo y de esa manera quedarse con todos las pertenencias de la orden templaria. Afortunadamente el Papa Clemente, pues sí fue muy ingenioso y en lugar les quitó el poder, pero todas sus propiedades las pasó a las otras órdenes militares, principalmente la de los hospitalarios, así es que Felipe IV de Francia se quedó solamente con lo que pudo recuperar del temple de la ciudad de Francia, de París, en Francia. Así es que restituida su fama, ¿verdad? Jacques de Molay, el último templario, el último maestre templario, y todos los caballeros cruzados y templarios que han pasado a la historia, ¿verdad? Ahora hasta en Vitales se les representa. ¿Por qué? Pues porque tuvieron una parte importante en el desarrollo de la protección de los lugares santos y de la expansión del cristianismo. ¿Qué son los templarios hoy? Bueno, hay incluso una página en Italia, ¿verdad? Los templariogi.it, que significa Italia, por los que quieran darse una vueltecita. Estos podríamos decir que son esos caballeros templarios que han restituido la tradición y las reglas de los caballeros templarios, hacen procesiones, hacen formas de estar evangelizando a través de la presencia de los templarios y, sí, obviamente, de la sábana santa. ¿Por qué? Porque confiamos que ellos la tuvieron a su resguardo. Y hoy en día, por ejemplo, esos templarios, ¿verdad? Traen aquí sobre su cota de armas tradicional una imagen con la silueta de la Catedral de San Juan Bautista. Obviamente están haciendo una guardia de honor ante la sábana santa original que se conserva ahí. Ese besante o esos colores, ¿verdad? El blanco sobre el negro y el rojo, pues no se perdieron del todo, también en lugares que alguien no podría haber adivinado, ¿verdad? La escuadra de fútbol del calcio italiano, de la Juventus de Turín, se inspiró en esos colores templarios para hacer su uniforme, y en esta versión, ¿verdad? Vemos los tres colores, el blanco, el negro y la línea roja. Entonces, esa es la herencia, podríamos decir, de los templarios. Pero la más fuerte es que ellos estuvieron en contacto con la sábana santa. ¿Se acuerdan de este personaje que les dije? Godofredo de Charny, aquel que murió en la hoguera junto a Jacques de Molay. Bueno, pues Godofredo de Charny se le representa también con esta imagen de la sábana, porque una de sus familiares, ¿verdad? Margarita de Charny, fue la que dijo, yo tengo un lienzo que fue el que envolvió el cuerpo del Señor. ¿Cómo llegó a sus manos? Pues seguramente por la herencia familiar, ¿verdad? Aquel caballero templario que la encontró en 1204 en el saqueo de Constantinopla, seguramente la guardó y la fue pasando a sus herederos hasta que Margarita de Charny se la dio a los duques de Saboya a cambio de algunas prebendas, y entonces ya vio la luz la sábana santa. Tercera parte y última. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena tanto derramamiento de sangre por tierras o por una tela, por un trapo, dicen algunos despectivamente? Bueno, vamos a verlo. Ellos recibieron esa tela como el lienzo que cubrió al Señor, pero no tenían idea de todo lo que tenía detrás ese lienzo. La ciencia del siglo XX y XXI empezó a analizar más ese lienzo, lo extendió, le puso el microscopio, lo bañó con luz ultravioleta y le hizo todas las pruebas que se le ocurrieron en 1978, y entre muchas otras cosas descubrieron esto. Solamente vamos a irnos por la parte más breve. La prueba del carbono 14 en 1988 dijo lapidariamente que esa tela era de 1260 o al 1390 cuando mucho.
siglos XIII y XIV. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Esa prueba ya está más que desacreditada por muchas de las evidencias posteriores. Primera, de muchas. La imagen está en negativo, o sea, está invertida. Lo que es blanco y oscuro, en realidad está representando algo diferente. ¿Quién hubiera pintado en forma negativa? ¿Cómo sabemos que está en negativo? Porque cuando se inventó la fotografía, ¿verdad? Por ahí de 1998, Secondo Pia le sacó una fotografía a la Sábana Santa y salió esto. El negativo fotográfico se comporta como un positivo óptico. No es un negativo fotográfico porque no tiene emulsiones sensibles a la luz. Es una chamuscadura que está hecha, insisto, en forma de negativo fotográfico. Y por eso cuando alguien se saca una foto en negativo, se ve mucho más detalle que en el positivo óptico. Es el positivo óptico. Y si tú me dices, alguien de la Edad Media pintó esta imagen de Jesús, pues tú me dices que es Jesús, pero estamos hablando del Renacimiento, donde había imágenes mucho más bonitas del rostro de Jesús. Esta no me dice que es Jesús. Si no hubieran dicho que este lienzo lo había envuelto, pues a lo mejor ni lo vuelto a ver. Hubiera pensado que no era el Jesús del que me están hablando. Esta imagen, ahora ya de pie, para que la veamos más a detalle, vemos el gran contraste entre lo que escasamente podemos ver en el lienzo, ¿verdad? Donde sí, efectivamente, los colores corresponden, la sangre es de color sangre, un rojo ya un poco ocre, porque ya han pasado 2000 años, pero en el negativo fotográfico, ¿verdad? Se invierten izquierda por derecha, frente por claro por oscuro, y entonces vemos mucho más definición en la imagen del negativo fotográfico. Esa es la parte dorsal, donde vemos incluso hasta la coleta del cabello, vemos la tonicidad de la región glútea, de las pantorrillas, todas dañadas por los latigazos, y las plantas del pie mucho más claras que en el positivo óptico. Esto no tendrían forma de haberlo visto los caballeros templarios ni nadie en el siglo XIII. Ese acercamiento al rostro, ¿verdad? Mira, nos da esa claridad. Si tú me dices es una pintura de Jesús, pues te hubiera dicho hay muchas mejores, pero al sacar la tecnología del siglo XX, esta imagen nos dice que este personaje irradia una paz y una majestuosidad que pocos tienen. Y aparte, contiene todos y cada uno de los detalles que habla de la pasión de Jesús. La barba mesnada, el pómulo derecho hinchado, las correllos de sangre del casco de espinas en lugar de una simple corona en forma de diadema, sería un casquete de espinas que hasta en la región de la nuca perforó exactamente en los lugares donde corren las arterias y las venas del cráneo, que eso se descubrió 500 años después de cuando dicen que fue hecha la Sábana Santa, según esa única prueba del carbono 14. La prueba tal vez estuvo bien hecha, pero en un lugar tan dañado y tan contaminado que no dudamos que la prueba estuvo bien, pero el resultado no es correcto. Las pruebas, si esa no te convenció, ¿verdad? Esta es la huella dactilar de las plantas, los pólenes. Y resulta que cada polen decíamos, esa huella dactilar es inconfundible con otras especies, es su marca personal. Y en la Sábana Santa se han encontrado hasta 16 tipos de pólenes de la región de Europa, ¿verdad? Pero también de la región de Turquía, Edesa, Constantinopla, del desierto del Negev, o sea, alrededor de Jerusalén, y de la zona del norte de Italia y del sur de Francia. O sea, todos los lugares en donde nos consta por la historia que estuvo expuesta a la veneración pública la Sábana Santa. O en su momento, ¿verdad? El que le llamaron el mandilión y el tetradiplón que estaba en Constantinopla. Por eso confiamos que es el mismo lienzo. Una prueba más que no se habrían imaginado en ese tiempo, ¿verdad? La tridimensionalidad. Ninguna pintura puede sacar este resultado en un analizador de imagen computarizado que nos puede interpretar cada puntito, no solamente en blanco y negro, sino que el tono de gris de ese puntito refleja la distancia que tenía
ese puntito del cuerpo hacia la sábana. Por lo tanto, nos da esa tridimensionalidad en el rostro y en el cuerpo, dándonos estas imágenes que no están inventadas, están sacadas de la información que se encuentra en la sábana. Lo que les decía, ¿verdad? La tonicidad de la musculatura, muy clara, y ese rostro que incluso tiene profundidad y tiene toda la esfericidad de un rostro real. Estas imágenes, ¿verdad? También sacadas por alguien que es experto en imágenes digitales, pero lo sacó a través de la información que le da la sábana santa. Esta imagen es una prueba, insisto, de que nadie pudo haber metido información tridimensional en una simple pintura, que ya sabemos que no es pintura. Otra prueba externa. Este es el sudario de Oviedo. Es un lienzo, una especie de pañuelo, este sí, más pequeñito, ¿verdad? Una toallita, que no tiene una imagen clara, sino son nada más 2 manchas de sangre y que ya revisadas y puestas alrededor de un cráneo humano de las dimensiones de un adulto de 33 a 36 años, da por resultado, efectivamente, las manchas en el lugar donde deberían estar la nariz y la boca de una persona que se haya envuelto con ese lienzo. Ese lienzo había seguido una ruta diferente. De Jerusalén, en lugar de irse hacia el norte, se fue por el sur, por el norte de Europa, ya sea por tierra o directamente de Alejandría a Cartagena, y por la invasión musulmana que platicamos en los siglos 7 en adelante, empezó a irse más al norte y quedó en la catedral de Oviedo resguardado. Desde el siglo VII, desde el siglo VIII, de hecho, se tienen registros que quedó en la ciudad de Oviedo. Entonces, como un lienzo que tiene las mismas marcas, mejor dicho, el mismo tipo de sangre, y están en estudio ahorita los pólenes del sudario de Oviedo también, pero se han encontrado vestigios de piedra caliza, igual que las que tienen la sábana santa, porque pertenecen a la zona de Jerusalén. En fin, muchas coincidencias, pero sobre todo la más importante, la sangre humana de tipo AB, el mismo tipo de los milagros eucarísticos. Este es el milagro eucarístico de Lanciano en Italia, que también es uno de los pocos que se ha estudiado con tanta intensidad a través de la ciencia y que ha seguido sorprendiendo a los científicos. Los coágulos de sangre son efectivamente sangre humana, decíamos, y este tejido, de lo que antes fue una hostia de simplemente harina de trigo y agua, ahora es un tejido, no cualquier tejido, es un tejido humano, es tejido del miocardio, o sea, del corazón. Esas son algunas de las pruebas. Y nos vamos con la última, que es la iconografía. ¿Por qué las imágenes de Cristo a partir del siglo VI tienen esta característica del hombre barbado, nariz recta, ojo grande, estos detallitos de esa especie de chinito que le cae aquí en la frente? Bueno, pues esto no era así. En los primeros siglos, esta patena se encontró en el siglo IV, está hecha en cristal de roca, desgraciadamente, ¿verdad? Pues está fragmentada, pero si la vemos con más detalle, aquí tenemos una representación de una persona que está agarrando la cruz, ¿verdad? Obviamente es Cristo, pero si lo vemos está un poquito diferente como nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque esa imagen, decíamos, es la que prevaleció en el siglo IV y hasta el siglo V. Se le representaba casi como un dios griego o romano. Y ya después, ¿verdad? Empezó a aparecer con esta imagen desde el siglo VI. ¿Por qué el siglo VI? ¿Se acuerdan? Que de Edesa surgió en el año 555, cuando efectivamente apareció el Mandilion de Edesa. Así es que ese lienzo, que ya sabemos que fue más grande, entonces dio pie a lo que hoy todos conocemos como el rostro de Jesús. Este es el Pantocrator en el monasterio de Dafne, allá en Europa, y todas estas imágenes que ya reconoceríamos en cualquier estampita como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pues tienen toda la similitud. Dicen los que estudian la medicina forense que tiene hasta 72 puntos de coincidencia con el rostro de Jesús en la sábana santa. Incluso el cine se ha preocupado cada vez que nos representa a Jesús
de seguir más o menos el mismo patrón. Ese Jesús, ¿verdad? Este es el más reciente, de Jim Caviezel, del actor, en La Pasión de Cristo, según Mel Gibson, también nos recuerdan a ese mismo Jesús. Este rostro, esta es una escultura de Miñarro, José Miñarro en español, y nos ha permitido entonces, como en aquel tiempo los apóstoles, meter el dedo en la llaga de Jesús para creer. Ahora nosotros hemos metido el dedo de nuestra curiosidad en la sábana santa para conocer un poco más de ella y de todos los hombres que en su momento tuvieron acceso a ella, desde los apóstoles y los caballeros templarios. Ellos seguramente lo tuvieron en alta estima, seguramente sabían de quién habían recuperado la reliquia y ante él seguramente hacían sus ceremonias iniciáticas, que obviamente pues, era una reliquia que tenía que conservarse en secreto para que no cayera en malas manos. Ahora ya sabemos ante quién se inclinaba ese caballero templario, ante su Señor y Dios. Esta es la semilla que hemos sembrado en tu curiosidad y en tu corazón. Esperemos que esa semilla produzca frutos, ¿verdad? La invitación sigue abierta. No te estamos diciendo en qué creer, te estamos presentando lo que la historia nos dice y la invitación nos la hace Jesús todos los días, todos los domingos, especialmente, ¿verdad? Porque ese pan y ese vino se transforman en cuerpo y sangre de Cristo. Esa patena, mira, ahora son de metal, ¿verdad? Pero como esa que vimos, que también contuvo seguramente el cuerpo de Cristo en el siglo IV, ahora también te lo ofrece en el siglo XXI. A ese Jesús que podemos visitar en la Eucaristía, ese Jesús que podemos visitar en cada parroquia, en cada sagrario, nos sigue diciendo a través de su apóstol Pedro, glorifiquemos en nuestros corazones el nombre de Cristo el Señor. Estemos siempre dispuestos a defendernos delante de cualquiera que nos pida razón de la esperanza que nosotros tenemos. Hay que hacerlo, no como en las cruzadas, ¿verdad? Con la espada desenvainada, sino con la espada de la palabra, haciéndolo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Ese rostro nos ha llamado la atención desde hace mucho, pero es a través de que la ciencia metió su mano, nos ha llamado la atención todavía más. Sigue siendo un reto de la inteligencia, sigue siendo una llamada a conocerlo mejor. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues leyendo un poco más, porque hay que leer para saber y saber para creer mejor. Muchas gracias. Qué interesante conferencia, cómo conocer más sobre lo que son los caballeros templarios. La verdad, muy interesante, cosas que no sabíamos. Muchas gracias porque además sé que te preparaste durante bastante tiempo para poder dar esta, ahora yo creo que resumida conferencia, porque se tuvo que resumir bastante información de la que tienes, ¿no? Sí, el objeto de los caballeros templarios, entonces, además de tratar de rescatar lugares santos, era rescatar también objetos que eran santos, ¿verdad? Y entre ellos, o sea, accidentalmente o no accidentalmente, pues bueno, fue la sábana santa. Exactamente. Sí, la misión de los templarios era proteger las peregrinaciones y obviamente ser el gran apoyo de las cruzadas. Decíamos que la primera fue la que reconquistó Jerusalén, pero hubo una segunda, una tercera cruzada con el apoyo de los templarios. La cuarta cruzada, desgraciadamente, solamente llegó a Constantinopla y se produjo un saqueo, pues por, obviamente, los dirigentes nunca llegaron hasta Jerusalén, pero en ese saqueo, pues sí se perdieron muchas reliquias, se dejó de escuchar de algunas de ellas, y de esa tela que se exhibía en Constantinopla, de Blanquernes, ya no se supo nada, hasta que casi 200 años después aparece en D-Day como parte de la familia de uno de los caballeros templarios. Entonces, ahí es donde uno llena los huecos. Pero sí estuvo en manos de los caballeros templarios, ¿no? Estuvo en manos de los caballeros templarios. Así es. Bueno, obviamente las evidencias lo presentan así. ¿Por qué? Porque, insisto,
Ese fue uno de sus secretos mejor guardados y lo que los llevó incluso hasta el martirio, ¿no? Porque nunca se desdijeron de la adoración de esa imagen de los que los acusaban. ¿O de dónde salió ese chisme para inculparlos? Pues obviamente de que sí tenían en su posesión una imagen de un hombre barbado, una tela, ¿no? Entonces, es lo que da la evidencia de que por ahí hubo un origen relacionado con las sábanas. Una última cosa. Adelante. Entonces, por lo que yo capté, fueron diferentes órdenes religiosas que se llamaron así, caballeros templarios, y según a lo que se dedicaba cada uno dentro de las mismas cruzadas. Es correcto. O sea, los templarios fueron una de muchas órdenes religiosas. Entre ellos fue la más famosa, pero con ese estilo de caballeros monjes o monjes guerreros estaban los teutones, los del Hospital de San Juan, los hospitalarios, y los de Santiago que estaban en España. Todos ellos similares a los templarios, pero no necesariamente caballeros templarios. O sea, ellos fueron los más famosos de esas fuerzas militares, pero y también desgraciadamente a los que les cayó la infamia. Todos los demás pues estaban un poco alejados de esa política, porque son los que despertaron la codicia de los dirigentes de su tiempo. ¿Y cuánto tiempo duraron las cruzadas? La última cruzada, por ejemplo, no, debe haber sido en el siglo XIII, perdón, que fue antes precisamente del decaimiento y cuando dejaron solos a los templarios en Tierra Santa. Gracias. De nada. Conchita, buenas tardes. Qué extraordinaria documentación y exposición. Yo estuve hace tiempo en Acre. Qué bello, impresionante y enigmático lugar, me encantó. Dentro de las leyendas negras, ¿de dónde sale asociar a los templarios con los masones? Esa pregunta. Efectivamente, cuando el 13 de octubre de 1307 se adueñan, digamos, de la orden templaria, pues las caballerías, digamos, de cada región. De hecho, fue una captura consensuada, ¿verdad? En distintas encomiendas, tanto en España como en Francia, se capturó a los caballeros templarios. Y como dice el refrán, el que nada debe a nada teme. Entonces, ellos, si hubieran querido, se hubieran defendido, pero ellos creyeron en la justicia de su tiempo y se entregaron. Y algunos que no, que seguramente guardaron las reliquias que contenía la orden, mientras sus hermanos de esas encomiendas se entregaban. Se dice que algunos de ellos migraron es un decir, porque también tenían encomiendas en la isla británica, especialmente en el norte, en Escocia, lo que hoy sería Escocia. Ahí había encomiendas templarias. Entonces, pues es lógico que allá, como la fuerza del papado no estaba tan fuerte, entonces seguramente fue el mejor lugar para guarnecerse las reliquias de la orden. Entonces, aquí viene el problema. Eso que fue una ventaja al no tener tanta influencia de la parte continental, de la influencia del Papa, porque ya en Inglaterra, al ser una isla, estaban más aislados. Cuando después empiezan la separación en el año 1530 y algo de Enrique VIII, el que se hizo su iglesia, la iglesia anglicana, entonces empezó a perderse todavía más el contacto con la línea sucesoria del Papa y del papado en Roma. Luego entonces algunas sociedades, digamos, inventaron estos rituales secretos y se creó la logia, así llamada, ¿verdad? Un estudio, una especie de personas que querían estudiar ciencia, las logias, y en York y en otros lugares de Inglaterra, y empezaron a hacer esas ceremonias secretas. Luego entonces, como los templarios tenían ceremonias secretas y ellos empezaron a tener ceremonias secretas de iniciación, buscaron, digamos, como un respaldo
histórico a sus prácticas y una herencia que en realidad no tienen, pero que pues ellos se apropiaron. Entonces, no es nada difícil encontrar gente que asocia a los masones como herederos de los templarios, pero nada que ver. En sus principios, en la defensa del Dios que dicen profesar, no serían los mismos. Los caballeros templarios dieron hasta su vida por la fe en lo que creían y en el Dios en que creían. Entonces es ilógico pensar que después creerían otra cosa y serían sus herederos, ¿no? Entonces ahí la respuesta. No tiene nada que ver los masones con los caballeros templarios, o los verdaderos, con otros que anden por ahí presumiendo su nombre, pues ya, de esos no nos, como dicen por ahí, no nos hacemos responsables, ¿verdad? De acuerdo, Héctor. También está Adolfo, que quiere hacer una pregunta. Por favor, Adolfo. Más que una pregunta, un comentario en el sentido que, según entiendo, los caballeros templarios tenían como un principio no levantar las armas contra otros cristianos. De modo que cuando los persiguen, por eso no se defienden, porque tendrían que haber pues matado a otros cristianos que fueron los que los mandaban a detener. Entonces, eso es otra de las explicaciones de por qué, digamos, se entregaron o los detuvieron sin que ellos ofrecieran mayor resistencia. Y así es, profe. Gracias. Y claro que todo parece ser que en el incendio de Constantinopla, ellos fueron los que, digamos, se robaron o escondieron la sábana santa para evitar que la destruyeran durante el incendio y el saqueo de Constantinopla. Así es como se habrían hecho de la sábana santa, y luego, pues como era un orden muy reservada, como tú dices, como bien explicas, la tuvieron en diversos lugares, todo parece indicar, y finalmente fue un descendiente de un caballero templario, Godofredo de Charny, el que finalmente la saca a la luz en el año 1356. Por ahí viene la relación también con la sábana santa. Pero muy bien, y muchas felicidades, Héctor, porque sé que has leído mucho y estudiado mucho y entendido mucho. Gracias, profe. Felicidades. Gracias, profe. Un placer recibirlas de usted. No, hombre, al contrario. Y sí, para contestar la pregunta que se queda en el aire de El Cita, las cruzadas fueron de 1095 la primera a 1270 la octava, que son reconocidas como... De nuevo, pero muchísimas gracias, Héctor. La verdad, una ponencia extraordinaria.